Buenos días, mi nombre es María Higuera, estudiante de sexto año de la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos. Voy a hablar acerca de las infecciones respiratorias. Tenemos que estas son un grupo de enfermedades que pueden afectar las vías aéreas superiores, ya sea fosas nasales, boca, faringe, glotis, epiglotis, amígdalas, e inferiores, laringe, tráquea, bronquio, bronquiolos, alveolo pulmonar. Dentro de las infecciones respiratorias altas tenemos rinosinusitis, otitis externa aguda, otitis media aguda, faringoamigdalitis y difteria. Antes de hablar de la sinusitis, tengo que definir que los senos paranasales son un conjunto de cavidades aéreas que se encuentran en los huesos frontales, esfenoides, etmoides y maxilar superior que comunican con las fosas nasales. De allí se derivan los senos paranasales maxilar, etmoidal, frontal y esfenoidal. La rinosinusitis se define como un proceso inflamatorio de la mucosa nasal y de uno o más senos paranasales y cavidad nasal caracterizado por obstrucción y o rinorrea que puede cursar con otros síntomas. Dentro de su epidemiología tenemos que esta afecta con alta incidencia a niños y adultos. Se posiciona entre las primeras causas de morbilidad. En promedio, al año un adulto padece 2 a 5 episodios de rinosinusitis virales y un niño de 7 a 10. De estas, del 0,5 al 2% evoluciona a rinosinusitis bacteriana. Aproximadamente 90% de los pacientes acuden al médico de atención primaria para su tratamiento. Dentro de los factores predisponentes tenemos infección respiratoria alta, infección dentaria, pólipos nasales, atresia de coanas, cigarrillos, deportes acuáticos, cuerpos extraños e inmunodeficiencia. Dentro de la clasificación tenemos según el tiempo de evolución, en aguda y crónica, según la etiología, viral, bacteriana y fúngica. Según el tiempo de evolución, tenemos que en la aguda persisten por un tiempo menor de 12 semanas, en la aguda viral, también conocida como resfriado común, hay síntomas leves o moderados que se resuelven antes de los 10 días. En la aguda bacteriana hay persistencia de los síntomas por más de 10 días. Empeoramiento de los síntomas a los 10 días de inicio con síntomas severos, fiebre alta o rinorrea purulenta por 3 días consecutivos. En la aguda recurrente hay 4 o más episodios que ocurren en 12 meses sin signos ni síntomas de rinosinusitis entre cada episodio. En la crónica, el proceso dura mayor de 12 semanas y requiere de la documentación objetiva de la inflamación, ya sea pólipos, edema o moco purulento. En la fúngica, esto es un espectro de entidades patológicas asociadas con inflamación rinosinusal crónica con diferente expresión clínica, cuyo denominador común es la presencia de hongos en los senos paranasales o invasión tisular y puede producir enfermedad por diferentes mecanismos, ya sea alergia, colonización o invasión. Dentro de su etiología, la aguda viral, 15% rinovirus, influenza 5%, parainfluenza 3%, adenovirus 2%, virus sincitial respiratorio, otros como coronavirus, metaneumovirus, virus del sarampión. En la aguda bacteriana, Streptococcus pneumoniae 38%, Haemophilus influenzae no tipificable 36%, Moraxella catarrhalis 16%, Staphylococcus aureus 13%, Streptococcus pyogenes 4% y otros 4%. Entre sus manifestaciones clínicas tenemos fiebre, secación nasal o mucosa o mucopurulenta, ya sea unilateral o bilateral, sensibilidad en el área de los senos paranasales, descarga purulenta retrofaríngea, cefalea persistente, halitosis y tos nocturna. En cuanto a la exploración física, encontramos que la mucosa está eritematosa o levemente edematosa, puede existir sensibilidad facial sobre el área maxilar o el área frontal. A veces se observa edema periorbitario y decoloración leve de la piel debajo de los párpados. En cuanto a su diagnóstico, el diagnóstico es clínico y se basa en la presentación de 2 o más síntomas, de los cuales debe ser obstrucción nasal y o rinorrea, acompañados de dolor o sensación de presión facial, cefalea, pérdida total o parcial del olfato, tos, especialmente en niños. Estos síntomas se pueden presentar en forma leve, moderada o severa, según la afectación de la calidad de vida, ya sea que afecte las actividades diarias y la alteración del sueño. Dentro de los síntomas leves y moderados, rinorrea con hipertermia menor a 39 grados centígrados,
y no altera la calidad de vida. Síntomas severos: hay fiebre mayor de 39 grados centígrados, secreción nasal purulenta, interfiere con actividades normales y el sueño. Y en la rinosinusitis aguda, rinorrea anterior y posterior, mucopurulenta, además de obstrucción nasal y o presión facial o ambos. En cuanto al diagnóstico de imagen, tenemos que la radiografía resulta útil cuanto mayor es la edad del paciente. La proyección más utilizada es la de Waters en los senos maxilares, Caldwell en los etmoidales y Tourné en los frontales. Revela opacidad difusa, niveles hidroaéreos y engrosamiento de la mucosa. En cuanto a la tomografía computarizada, está en el caso de complicaciones o personas inmunocomprometidas. El diagnóstico etiológico, tenemos que los estudios microbiológicos de secreciones por punción y aspiración de los senos están indicados en situaciones de sinusitis postraumáticas, inmunocomprometidos, procesos crónicos no resueltos con tratamiento antibiótico y sinusitis por infección intrahospitalaria. En cuanto a su tratamiento, vamos a tener diferentes grupos. En pacientes que no han recibido antibióticos en las 4 a 6 semanas previas, el tratamiento es con betalactámicos, los cuales esto incluye penicilina, cefalosporina y carbapenemes. Aquí utilizamos penicilinas, las cuales su mecanismo de acción, estas actúan inhibiendo la síntesis de la pared bacteriana, interfiriendo en la transpeptidación, que es el cuarto paso. El tratamiento de elección es la amoxicilina de 500 a 1000 miligramos cada 12 horas vía oral. Amoxicilina, ácido clavulánico, 875 miligramos cada 8 horas vía oral. Como alternativas, safuroximacetil, 500 miligramos vía oral, sultamicilina, 750 vía oral, y doxiciclina, 100 miligramos vía oral. En cuanto a sus efectos adversos, tenemos que estos son antibióticos bien tolerados, pero sin embargo se han descrito numerosos efectos adversos como hipersensibilidad de aparición, que puede ser desde reacciones cutáneas hasta reacción anafiláctica, que puede ser mortal solo en un 0,001% de los casos, y efectos gastrointestinales, que son los más comunes, como diarrea, más que todo en la amoxicilina más ácido clavulánico, en la eritromicina, náuseas, vómitos y dolor abdominal. El tratamiento para pacientes alérgicos a la penicilina se realiza con quinolonas, el cual su mecanismo de acción, estas inhiben la síntesis de la enzima ADN girasa y la síntesis de exonucleasas. Tenemos levofloxacina de 500 a 700 miligramos orden día vía oral, moxifloxacina 400 miligramos orden día vía oral, safuroximacetil 500 miligramos más clindamicina 600 a 900 miligramos. En cuanto a sus efectos adversos, tenemos gastrointestinales, náuseas y vómitos, anorexia, diarrea infrecuente. En cuanto al sistema nervioso central, mareo, cefalea, ansiedad, insomnio, piel e hipersensibilidad, erupciones prurito y urticaria, y otros como tendinitis, artralgia y fotosensibilidad. En pacientes que no han recibido antibióticos betalactámicos en las 4 a 6 semanas previas, el tratamiento de elección son altas dosis de amoxicilina, 2 gramos más ácido clavulánico, 125 miligramos cada 8. En cuanto al tratamiento, en casos severos o con complicaciones, hospitalizar al paciente, fluorquinolonas como moxifloxacina, levofloxacina, cestrexona, cefotaxime, imipene, meropenem o ertapenem, y reevaluación con tomografía computarizada, endoscopia, toma de muestra de secreción de meato medio más cultivo. La duración del tratamiento: si el paciente presenta mejoría en las primeras 72 horas, mantener por 5 a 7 días. Si el paciente no mejora, reevaluar y considerar modificación de la terapia, la cual debe mantenerse por 21 días o más. Puede utilizarse intravenosa hasta que el paciente mejore y continuar por vía oral hasta completar 14 o 21 días. El tratamiento no antimicrobiano, que tenemos que liberar la obstrucción, fluidificar el moco, mejorar el aclaramiento mucociliar, permeabilizar los orificios
de drenaje de los senos paranasales. Encontramos irrigación nasal con solución salina hipertónica. Los descongestionantes simpático-miméticos no deben emplearse por más de 3 a 5 días consecutivos. Esteroides intranasales como mometasona, fluticasona y budesonida, mínimo 4 semanas en la aguda y de 3 a 6 meses en la crónica. Entrando en la otitis externa, esta es la inflamación de la piel del conducto del oído externo con extensión eventual al resto de la piel del pabellón auricular y o tejidos vecinos como tejido celular subcutáneo, cartílago y hueso. En cuanto a sus factores predisponentes, tenemos limpieza excesiva del cerumen, baños de inmersión, conducto auditivo externo muy estrecho, enfermedades dermatológicas, traumatismo, otitis media supurada perforada, cuerpos extraños, auxiliares auditivos y base genética en el caso del grupo sanguíneo tipo A. En cuanto a la clasificación, tenemos otitis externa aguda, puede ser difusa o localizada, otitis externa crónica, eczematosa y necrosante, y otras como el síndrome de Ramsay-Hunt, meningitis bulosa y pericondritis. En cuanto a la microbiología, el 98% es bacteriana. El patógeno más común es Pseudomonas aeruginosa, con una prevalencia de 20 a 60%, estafilococos aureus de 10 a 70%. Frecuentemente ocurren infecciones polimicrobianas y son raras las infecciones micóticas. Cuanto a los signos y síntomas, vamos a encontrar otalgia, sensación de oído tapado, hipoacusia, otorrea, dolor a la presión del trago, signo de flogosis con estenosis del canal auditivo externo, dolor a la movilización del pabellón auricular. En cuanto al diagnóstico, tenemos la otoscopia, en el cual vamos a ver edema y eritema de la piel, estenosis del canal auditivo externo y una cantidad variable de exudado. En cuanto a su tratamiento, tenemos alivio del dolor, limpieza del conducto auditivo externo, medicación específica que dependerá de la entidad clínica y control de los factores predisponentes. En cuanto al alivio del dolor, se puede lograr con la administración de AINE. En la limpieza local es necesaria para remover detritus que se encuentran ocupando el canal auditivo externo. Esto se puede realizar lavados si el paciente no tiene antecedentes de otorrea o perforación de la membrana. La limpieza instrumental, aspiración o con el uso de curetas debe ser reservada para uso de especialistas. En el caso del tratamiento específico de la otitis externa aguda y difusa, la medicación específica tópica se realiza con quinolonas, ciprofloxacina al 0,2% cada 12 horas, o soluciones de neomicina, polimicina y aminoglucósidos con o sin esteroides, previa colocación de un dilatador del conducto, sea mecha o esponja. El uso tópico de soluciones con alcohol isopropílico con ácido acético al 5% en partes iguales proporciona resolución de la otitis externa de manera tan efectiva como los preparados de antibiótico. En el caso de infecciones severas, antibiótico-terapia oral con cefalosporina de primera generación, cefalexina, cefadroxilo. Pacientes alérgicos a la penicilina o con sospecha de estafilococcus aureus se indican macrólidos. Ante la sospecha de infección por pseudomonas está indicada la ciprofloxacina. En el caso de la aguda localizada, los antibióticos tópicos disponibles son mupirocina, polimicina y ácido fucídico. Este último es el que demuestra mayor potencia para los estafilococos y gérmenes gram positivos. En casos complicados se administran antibióticos vía oral como cefalosporinas de primera generación, cefadroxilo o cefalexina, y penicilinas antiestafilococo, como la dicloxacilina. En pacientes alérgicos a la penicilina se pueden administrar macrólidos, clindamicina o trimethoprim sulfametazol, y hay algunos casos que ameritan drenaje. En cuanto a la otitis media, tenemos que, según el tiempo de evolución, puede ser media aguda, media subaguda y otitis media crónica. En la media aguda, hasta 3 semanas de duración. En la media subaguda, de 3 semanas a 3 meses. Y la crónica, con más de 3 meses de
evolución. La otitis media aguda se define como una infección y subsiguiente respuesta inflamatoria de la mucosa del oído medio de comienzo agudo, cuya duración es de 7 a 10 días y no mayor a 3 semanas. En cuanto a su epidemiología, tenemos que esta representa el 70% de las indicaciones de antimicrobianos en las infecciones respiratorias altas. El 75% de los infantes antes de los 3 años de edad ha presentado al menos un episodio de otitis media aguda, con una mayor incidencia en niños entre 6 meses y 3 años, es más frecuente en varones que en hembras, es mayormente infrecuente en los adultos, predomina en meses fríos, coincide con infecciones respiratorias virales y más frecuente en el sexo masculino. Dentro de los factores predisponentes tenemos lactancia materna por menos de 4 meses, asistencia a guarderías en el caso de los niños, alergia del tracto respiratorio, exposición al humo del cigarrillo, historia familiar de otitis, hipertrofia de adenoides y o adenitis, prematuridad, historia familiar de otitis media aguda, malformaciones craneofaciales, difusión de la trompa de Eustaquio, hendiduras velopalatinas. En cuanto a su microbiología, tenemos en cuanto a los virus, 70% de presentación. Tenemos virus sincitial respiratorio, rinovirus, adenovirus, parainfluenza, influenza, entre otros. Dentro de los agentes bacterianos, el más frecuente son Haemophilus influenzae no tipificable, Streptococcus pneumoniae y Moraxella catarrhalis. Dentro de su clasificación tenemos la otitis media aguda recurrente, en el cual la presentación es de 3 o más episodios en 6 meses o 4 o más en un año, con remisión completa de signos y síntomas entre cada episodio. La media aguda persistente es la permanencia de síntomas y signos de infección en el oído medio luego de 1 o 2 cursos de tratamientos con antibióticos. Tenemos diferentes etapas clínicas donde tenemos la etapa catarral o tubotimpanitis exudativa, purulenta, no perforada y perforada, y la hemorrágica. La etapa catarral o tubotimpanitis inicia con molestias inespecíficas e irritabilidad. A la otoscopia se aprecia membrana timpánica retraída, el reflejo luminoso se pierde y la movilidad de la membrana disminuye. Puede observarse un derrame seroso inicial. En la segunda etapa, que es la hiperémica, se caracteriza por otalgia, malestar general y suele haber fiebre de hasta 39 grados o más. La otoscopia muestra una membrana timpánica y conducto auditivo externo congestionado, además de haber opacidad del tímpano. La movilidad disminuye aún más y resulta dolorosa. Además, existe hipoacusia con mayor frecuencia graves y a plenitud aural pronunciada. En la etapa 3 exudativa, el síntoma cardinal de esta etapa es la otalgia, que puede ser tan intensa como para impedir el sueño. Existen además náuseas, vómito y anorexia, así como mialgias, artralgias y en ocasiones diarrea. La fiebre es mayor de 39 grados, hiperemia de la membrana es más marcada y se pierden las referencias anatómicas de la otoscopia. La hipoacusia es mayor y llega a afectar con frecuencias altas y bajas. En la etapa supurativa está la etapa de las manifestaciones clínicas que presentan mayor severidad. La fiebre es mayor o igual a 40, la otalgia es intensa y pulsátil. A la otoscopia, la membrana timpánica se aprecia inmóvil, abombada y tensa, con hiperemia periférica pronunciada, y en ocasiones se aprecian zonas amarillentas que denotan necrosis. La hipoacusia es mayor en esta etapa, en la que puede haber perforación espontánea de la membrana con otorrea purulenta o serosanguinolenta, tras lo cual hay una mejora dramática del cuadro. En la etapa de mastoiditis aguda, esta ya representa una complicación de la otitis media aguda por la extensión infecciosa e inflamatoria a las celdillas mastoideas. En cuanto a sus signos y síntomas, vamos a tener que en la edad pediátrica se presenta con otalgia, fiebre, irritabilidad, anorexia y vómitos. Y en los adolescentes y adultos, además de los síntomas anteriores, hay sensación de oído tapado, pérdida auditiva y cefalea.
cuanto a los criterios de severidad, tenemos que en la no severa cursa con otalgia leve a moderada, temperatura menor a 39 grados centígrados, y en la severa esta cursa con otalgia intensa, interfiere con el sueño, alimentación y juego, y la temperatura mayor a 39. En cuanto a su diagnóstico, el diagnóstico es netamente clínico. En la otoscopia vamos a ver una membrana timpánica eritematosa con alteraciones variables de su morfología, ya sea brillo, traslucidez, cambios en la posición, movilidad limitada o ausente a la otoscopia neumática, presencia de nivel hidroaéreo retrotimpánico, perforación timpánica y otorrea. El diagnóstico debe considerar la aparición súbita de signos y síntomas de inflamación del oído medio, ya sea fiebre, eritema de la membrana timpánica o otalgia, presencia de derrame, que haya movimiento de la membrana timpánica, ausencia de la limitación de la movilidad timpánica, nivel hidroaéreo retrotimpánico y otorrea. El diagnóstico de la otitis media aguda es clínico, la timpanocentesis y muestra para cultivo y antibiograma representa o constituyen los métodos para hacer diagnóstico. Un diagnóstico etiológico. En cuanto al tratamiento, los objetivos son resolver los síntomas y reducir la concurrencia y las complicaciones. El tratamiento de elección es la amoxicilina, 750 miligramos cada 12 vía oral. En pacientes que no tienen factores de riesgo. En aquellos que tienen factores de riesgo, como ya sea una otitis media aguda severa, otitis supurada no perforada y perforada, antecedentes de tratamientos con beta-lactámico en los últimos 3 meses y una otitis media aguda recurrente, el tratamiento es con amoxicilina más ácido clavulánico, 875 miligramos cada 12 vía oral. El tratamiento quirúrgico, que sería la timpanocentesis, es para pacientes con dolor intenso o persistente en falla del tratamiento médico, 48 a 72 horas, y en neonatos con otitis media complicada o pacientes adultos que tengan otitis media aguda complicada. Dentro de las complicaciones las definimos en 3 grupos: intracraneales, meningitis, absceso cerebral, absceso subdural, trombosis del seno sigmoide y o lateral, hidrocefalia otogénica. Extracraneales, extratemporal, absceso subperióstico y absceso de Besol. Y las intratemporales, parálisis facial, fístula laberintítica, petrocitis, laberintitis serosa supurativa. Entrando ya en la faringoamigdalitis, tenemos que definir ciertos términos. La faringitis es la inflamación de la mucosa faríngea. La amigdalitis o tonsilitis es una inflamación de las amígdalas palatinas o linguales, y la faringoamigdalitis es un proceso inflamatorio que involucra tanto el tejido amigdalar y la faringe. En cuanto a la epidemiología, tenemos que es poco frecuente antes de los 3 años de edad y con un pico de máxima incidencia entre los 5 y 15. Desciende entre un 5 y un 23% en los adultos jóvenes y es infrecuente en mayores de 50 años. Generalmente se presenta durante los meses fríos. Su causa puede ser viral o bacteriana y se transmite por vía aérea. Dentro de la clasificación tenemos que la aguda es un proceso infeccioso con sintomatología de corta duración, máximo 4 semanas. La subaguda es un proceso inflamatorio faríngeo con una evolución mayor de un mes y menor de 12 semanas, por lo general asociado a procesos sistémicos como alergias, reflujo gastroesofágico o irritantes ambientales. La crónica es un proceso que se extiende por la recurrencia, la aparición de 3 episodios en 6 meses o 4 en un año. Los síntomas pueden reaparecer entre 2 y 7 días luego de finalizado el tratamiento. En cuanto a su etiología, tenemos dentro de los virus, rinovirus, coronavirus, virus herpes, adenovirus, influenza A y B, parainfluenza, Coxsackie, entre otros. Dentro de las bacterias tenemos estreptococos del grupo A, C y D,
bacterias anaerobias, Neisseria gonorrhoeae, Neisseria meningitidis, Corynebacterium diphtheriae, Haemophilus, Treponema pallidum, Mycoplasma pneumoniae, entre otros. Y dentro de los hongos, la cándida. En cuanto a la etiología, otras causas de faringoamigdalitis tenemos traumáticas, ingestión de cuerpos extraños, irritantes, reflujo gastroesofágico, contaminantes ambientales, respiración bucal, goteo postnasal, sobreuso de soluciones tópicas bucales y faríngeas, agentes químicos o productos de la limpieza o exposición ocupacional y agentes físicos como las radiaciones. En cuanto a la clínica, tenemos fiebre, escalofríos, odinofagia, halitosis, cefalea, náuseas, vómitos, dolor abdominal, presencia de rinorrea hialina, conjuntivitis, sugieren etiología viral. En cuanto a los signos, vamos a encontrar amígdalas hiperémicas e hipertróficas que sugieren un origen viral, la presencia de exudado blanco amarillento y adenopatías cervicales sugieren etiología bacteriana, en especial en niños mayores de 3 años, frecuentemente causado por el estreptococo beta-hemolítico del grupo A, y se presenta un 20-30% en niños y de 5 a 10% en adultos. En cuanto a las diferencias clínicas entre una faringoamigdalitis viral y bacteriana, vamos a tener la edad, en la viral menor de 4 años y mayor de 45 años, y la bacteriana entre 5 y 15. Estacional, en la viral es variable, en la bacteriana predomina en invierno y primavera. El inicio, en la viral es gradual, en la bacteriana es brusco. Los síntomas, fiebre leve y odinofagia leve en la viral, fiebre elevada y odinofagia importante en la bacteriana. En cuanto a los otros síntomas, en la viral, tos, conjuntivitis, rinitis, mialgias, diarreas. En la bacteriana, cefalea, náuseas, vómitos, exantema. En cuanto a la faringe, eritematosa con exudado un 65% en la viral y en la bacteriana, inflamación importante con exudado un 70%. Las adenopatías en la viral son múltiples y pequeñas o ausentes y en la bacteriana son dolorosas y con un aumento de tamaño considerable. En cuanto al diagnóstico, el diagnóstico es orientado por los síntomas y signos clínicos. En algunos casos pudiera ser necesario realizar exámenes de laboratorios, estudios radiológicos y evaluación endoscópica. Las pruebas de laboratorio contribuyen a la confirmación etiológica. Son el exudado faríngeo con extendido, ya sea por Gram, Gienza y otras coloraciones, y el cultivo faríngeo, que es el estándar de oro, en la cual un cultivo positivo confirma la etiología bacteriana, pero uno negativo no la excluye. Tiene una sensibilidad de 90% y una especificidad de 95-99%. En cuanto al tratamiento, el tratamiento de elección, seguimos con los betalactámicos. Tenemos la penicilina benzatínica, 1200 unidades internacionales vía intramuscular dosis única, penicilina B, 200 miligramos cada 12 o cada 8, 250 miligramos cada 6 o 500 miligramos vía oral por 10 días. La amoxicilina, 1 gramo, orden día o 500 miligramos cada 12 vía oral por 10 días. En cuanto al tratamiento alternativo, cefalosporinas de primera generación, como cefadroxilo o eritromicina y citromicina. En cuanto a las complicaciones, tenemos inmediatas o supurativas, flemón amigdalino, adenoflemón, acceso retrofaríngeo, acceso periamigdalino, ocasionalmente se observa otitis media, mastoiditis, sinusitis, neumonía, y en las tardías, fiebre reumática y glomerulonefritis. En cuanto a la difteria, esta es una patología transmisible tóxico-infecciosa producida por el bacilo aerobio gram positivo Corynebacterium diphtheriae, que afecta fundamentalmente amígdalas, faringes, nariz y en ocasiones otras mucosas y piel. En cuanto a su epidemiología, tenemos que esto tiene una distribución universal, se presenta con mayor frecuencia en invierno, ha sido erradicada de los países del primer mundo, solo se observan casos esporádicos en viajeros no vacunados. El reservorio del bacilo es el hombre y algunos alimentos infectados. En cuanto a la etiología, esta es
es ocasionado por el Corynebacterium diphtheriae, el cual es un bacilo gram positivo pleomórfico sin motilidad, no capsulado y no formador de esporas. Es un aerobio obligado. Existen 3 tipos de cepas: mitis, gravis e intermedios, y estos producen una exotoxina difterica, la cual tiene alto efecto letal en huéspedes susceptibles. La transmisión, esta se transmite por vía aérea a través de las gotitas respiratorias, por contacto con un paciente o portador. Y en el caso de que sea una difteria cutánea, por contacto con artículos contaminados con las secreciones de las personas infectadas. Se ha encontrado también en la leche cruda y en animales que han servido como vehículos de transmisión. El periodo de incubación es de 2 a 7 días, con un intervalo de 1 a 10 días después de la infección por Corynebacterium diphtheriae. El periodo de transmisibilidad es variable. En pacientes no tratados, tenemos que pacientes no tratados son infecciosos durante 2 a 3 semanas, el cual puede extenderse hasta 8 semanas. Los portadores crónicos, que son raros, pueden expulsar microorganismos durante 6 meses o más. En cuanto a la clínica, tenemos que es una membrana o exudado blanco grisáceo, adherente, asimétrica, con reacción inflamatoria periférica que se presenta como un pequeño parche sobre la amígdala o que puede cubrirla toda. Tiene un inicio insidioso, hay decaimiento, odinofagia, febrícula, adenitis cervical. En los casos graves hay inflamación del paquete ganglionar submaxilar, importante compromiso general, taquicardia, estupor y muerte dentro de los 6 a 10 días siguientes de la enfermedad. Tenemos que tener en cuenta que existen portadores primarios o asintomáticos, los cuales tienen el bacilo en su cavidad nasofaringea u orofaringea sin presentar sintomatología, y portadores secundarios, que son personas que han padecido la enfermedad y pueden continuar alojando el bacilo en nariz y garganta por un periodo variable entre 4 a 10 semanas. Esta foto que vemos aquí es la faringe de una mujer de 39 años con difteria, confirmada mediante diagnóstico bacteriológico. La fotografía fue tomada a los 4 días de inicio de la fiebre, malestar y dolor de garganta. La hemorragia causada por la retirada de la membrana con un hisopo aparece como una zona oscura en esto que vemos aquí. En cuanto a su diagnóstico, tenemos un diagnóstico netamente clínico por medio de la sintomatología previa anamnesis y exploración física. Se debe, o usted tiene alta sospecha en brotes, especialmente en brotes. Para su confirmación se sugiere el cultivo en medios especiales, ya sea en agar, sangre, cisteína o telurito o tinsdale modificado, tomado por hisopado faríngeo o nasofaríngeo. Hay que tener en cuenta que el laboratorio debe conocer que se sospecha clínicamente de la enfermedad. La reacción de cadena de polimerasa para detección del gen producido por la toxina también se usa para diagnóstico, pero este no es netamente indicativo de la presencia de la enfermedad. El gold estándar sería el cultivo en los medios especiales. En cuanto al tratamiento, la antitoxina diftérica, esta debe ser administrada ante la sospecha diagnóstica y posterior a la toma de las muestras, ya que la condición clínica de los pacientes se puede deteriorar rápidamente. La dosis de la antitoxina dependerá de factores como el sitio y tamaño de la membrana o exudado y el estado general y la duración de la enfermedad. Se establecen las siguientes dosis, las cuales pueden ser administradas previa prueba de sensibilidad para anafilaxis. Tenemos que la localización faríngea o laringia con una duración de 48 horas o menos, y la localización cutánea, la dosis son de 20.000 a 40.000 unidades. En localizaciones nasofaringeas de 40.000 a 60.000
y en enfermedad extensa con una duración de 3 días o más o con tumefacción difusa del cuello de 80.000 a 100.000 unidades. La prueba de sensibilidad, esta se realiza aplicando 0,1 cc de antitoxina diluida en solución salina normal y como control en el antebrazo opuesto se aplica 0,1 cc de solución salina normal. A los 20 minutos del procedimiento se observa la zona de aplicación. Si hay presencia de una induración de 10 milímetros o más en el antebrazo donde se aplicó la antitoxina, se considera positivo y significa que el paciente es hipersensible y requiere desensibilización. El protocolo de desensibilización se debe aplicar subcutáneamente 0,5 cc en una dilución de antitoxina en 20 cc de solución salina. A los 15 minutos se continúa con la aplicación subcutánea de 0,5 cc de una dilución de 1 cc de antitoxina en 10 cc de solución salina. A los 30 minutos seguir con la aplicación subcutánea de 0,5 cc de una dilución de 1 cc de antitoxina en 5 cc de solución salina. A los 45 minutos aplicar vía subcutánea 0,05 cc de antitoxina. A los 60 minutos aplicar vía subcutánea 0,1 cc de antitoxina. A los 75 minutos aplicar vía endovenosa 0,1 cc de antitoxina. A los 90 minutos aplicar el resto de la dosis vía endovenosa. Si ocurre una reacción anafiláctica aguda, se debe administrar inmediatamente epinefrina endovenosa 0,2 o 0,5 cc de la ampolla de epinefrina diluida en 1000 cc. En cuanto al uso de antibióticos, tenemos de primera elección, seguimos con las penicilinas, penicilina cristalina, a dosis de 100.000 a 200.000 unidades por kilogramo día cada 4 horas. Claritromicina endovenosa, 20 miligramos por kilogramo día cada 12 horas en el caso de los niños y 500 miligramos endovenosa cada 12 horas en el caso de los adultos. Preferibles en terapia secuencial ambulatoria, penicilina procaínica, 800.000 unidades vía intramuscular cada 12 horas y penicilina G benzatínica, 1.200 unidades vía intramuscular, dosis única. Como alternativa, clindamicina, 600 miligramos endovenoso cada 6, vancomicina, 1 gramo endovenoso cada 12, acitromicina, 500 miligramos orden día. El tratamiento debe ser cumplido durante 14 días y muchas gracias.